Gracias. A los de la... Buenas tardes, señora magistrada y señor magistrado, representante de los medios de comunicación, personal jurídico administrativo que nos acompañan, señoras y señores presentes y demás personas que siguen nuestra transmisión en Internet. Damos inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco, convocada para esta fecha, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los expedientes a tratar. Con su autorización, magistrado presidente, en cumplimiento de su instrucción, le informo y hago constar que además de usted, se encuentran presentes la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz y el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. En virtud de lo anterior, existe quórum para sesionar en forma válida. Los expedientes enlistados para el día de hoy se tratan de 2 juicios electorales y 3 recursos de apelación, cuyas claves de identificación, nombre de los actores y de la autoridad responsable quedaron precisados en el aviso de sesión publicado en los estrados y en la página de Internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señor presidente, señores magistrados. Gracias, Secretario General de Acuerdos. Señores magistrados, está a nuestra disposición el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo mediante votación económica. Presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Por lo tanto, solicito al juez instructor Ramón Guzmán Vidal dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución del expediente de apelación 12 del año en curso, turnado a la magistrada ponente Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Buenas tardes, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Con su anuencia, doy lectura en síntesis al proyecto elaborado por la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en el recurso de apelación de esta anualidad, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, en contra de la negativa de incluir un punto en el orden del día de la sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero del año que discurre del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El apelante hace valer como agravios que en la negativa a su propuesta no se realizó un análisis a diversos artículos del reglamento de sesiones del mencionado Consejo Estatal. Además, que la responsable hace un juicio sesgado del artículo 55, párrafo 1, fracción quinta de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, pues dicha facultad también se encuentra prevista en el aludido reglamento de sesión. De ahí que en el acto reclamado se encuentre indebidamente fundado y motivado. Agravios que en el proyecto se califican como fundados, toda vez que del análisis al escrito de solicitud y el acuerdo exhibido por el partido apelante, se advierte que la propuesta sí cumple con los supuestos establecidos en el artículo antes citado de la ley electoral, pues se encuentra relacionado con el interés y derechos del partido, ya que el acuerdo consiste en las posibles medidas de racionalidad, austeridad, ahorro y disciplina para el gasto del presupuesto del Instituto Electoral local en este año. De ahí el vínculo entre el partido y la autoridad electoral encargada de la preparación y organización de los procesos electorales en esta entidad federativa, para lo cual es necesario el debido funcionamiento y ejercicio del presupuesto aprobado. Por otro lado, porque el Consejo Estatal es el competente para conocer y resolver sobre la propuesta realizada por el apelante, no así la Junta Estatal Ejecutiva, que si bien tiene entre sus atribuciones las políticas generales y programas del Instituto Electoral, no menos cierto es que solo propone el Consejo Estatal como órgano superior de dirección, el cual evidentemente le corresponde conocer sobre la propuesta de acuerdo presentado por el Partido Verde Ecologista de México. En consecuencia, en el proyecto se propone revocar el acto reclamado relativo a la negativa de la inclusión de un asunto al orden del día. De ahí que se ordene hacerlo para la siguiente sesión del Consejo Estatal. Es la cuenta, señores magistrados y señora magistrada. Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto elaborado por la magistrada, por lo que si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo o manifestar al respecto en este acto. Si no hay más intervenciones por parte de los magistrados, solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada ponente Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con el proyecto. Magistrado presidente Óscar Rebolledo Herrera. A favor del proyecto. Señor presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el recurso de apelación 12 del presente año se resuelve: son fundados los agravios hechos valer por el partido apelante, conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de esta ejecutoria. Se revoca el acto impugnado consistente en el oficio SE/0277/2017 de 24 de febrero de 2017, signado por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Expresión Ciudadana de Tabasco para los efectos indicados en el considerando quinto de este fallo. Para continuar con el orden del día, solicito a la jueza instructora Isis Yedid Bermón Marrufo dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución del juicio electoral 05 del presente año, turnado al magistrado ponente Rigoberto Riley Mata Villanueva. Buenas tardes. Con su autorización, señor presidente, y con el permiso de la magistrada y el magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva relativo al juicio electoral identificado con el número TET-JE-05/2017, interpuesto por Maday Rodríguez López para controvertir presuntos actos de violencia política de género en contra de su persona, realizados por la licenciada Lourdes Jiménez López, coordinadora de asesores de presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El magistrado ponente estima que los agravios planteados por la actora resultan infundados en razón de las siguientes consideraciones. La actora aduce la existencia de conductas de violencia política de género en su contra por parte de quien era su jefe inmediato, la licenciada Lourdes Jiménez Méndez, coordinadora de asesores. En su escrito de demanda, menciona que recibió por parte de su superior jerárquico un trato indiferente de rechazo y hostigamiento laboral, lo que le generaba un ambiente contraproductivo de trabajo. Se le cuestionaba su capacidad para el cumplimiento de sus actividades, tomando acciones para delegarle parte de estas, violentándose su desempeño como servidor público electoral, por lo que a juicio de la actora se configuraron actos violentos de discriminación, exclusión, acoso y móvil laboral. Refiere que el 28 de noviembre de 2016 presentó un escrito ante la Oficialía de Partes del Instituto Electoral Local para solicitar la intervención de la Junta Estatal Ejecutiva y dar conocimiento de los hechos a la Comisión Temporal de Género y a la Contraloría General del mencionado instituto, razón por la que se inició un procedimiento laboral disciplinario por el Instituto Electoral Local, pero que el 25 de enero de este año se le notificó el desechamiento de su denuncia por la inexistencia de la conducta probablemente infractora atribuible a la licenciada Lourdes Jiménez López. En el proyecto que el magistrado ponente somete a su consideración, se estima que los hechos denunciados por la enjuiciante no constituyen violencia política de género, toda vez que la actora se desempeñaba como una trabajadora del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con la categoría de auxiliar de coordinación adscrita a la Coordinación de Asesores de Presidencia del citado instituto, manteniendo una relación netamente laboral, tal como quedó acreditado en las constancias de autos. Por tanto, estima que para que se materialice la violencia política de género, esta debe darse en el marco de quienes se desarrollan en la escena política o pública como militantes de partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular o en el propio ejercicio de un cargo público, lo que no sucedió en el caso concreto, ya que la actora únicamente mantenía una relación laboral con el Instituto Electoral Local. Por tanto, aquellos casos que se encuentren relacionados con el derecho de ejercer el cargo en una autoridad electoral o bien para integrar órganos electorales, constituyen una condición necesaria para que los derechos de los funcionarios electorales locales sean tutelados por la materia electoral. Necesariamente tendrán que estar vinculados a la violación de un derecho político electoral en su vertiente de integrar autoridades de las entidades federativas y los derechos que de ello pudieran desprenderse en el acceso y ejercicio del mismo. En ese sentido, el ponente considera que los hechos denunciados por la actora, consistentes en actos violentos de discriminación, exclusión, acoso y móvil laboral de los que presuntamente fue víctima por parte de su jefe inmediato, podrían constituir otro tipo de violencia como institucional o laboral. En las relatadas consideraciones
y atendiendo la tesis emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro acoso laboral, móvil, la persona acosada cuenta con diversas vías para hacer efectivos sus derechos, según la pretensión que formule, el ponente propone dejar a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la vía y en la forma que estime conveniente. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto elaborado por el magistrado ponente, por lo que si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo o manifestar al respecto lo conducente en este acto. Señor secretario, por favor, tomar la votación correspondiente. Con su utilización, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Magistrado ponente Rigoberto Reley Mata Villanueva. Es mi propuesta. Magistrado presidente Óscar Rebolledo Herrera. A favor del proyecto. Señor presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio electoral 05 de 2017 se resuelve: primero, son infundados los agravios relativos a la violencia política de género manifestados por la ciudadana Maday Rodríguez López en términos del considerado tercero de la presente resolución. Se dejan a salvo los derechos de la promovente respecto de los actos de acoso y violencia laboral, mobbing, que expone en su escrito de demanda para que los haga valer en la vía y forma que estime convenientes. Finalmente, solicito a la jueza instructora Alejandra Castillo Ollosa para que proceda a dar cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que en mi carácter de magistrado ponente propongo en el juicio electoral 04 y sus acumulados. Buenas tardes. Con su autorización, señor presidente, señora y señor magistrados, doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia formulado por el magistrado Óscar Rebolledo Herrera en el juicio electoral 04-2017 y los recursos de apelación 10 y 11 de este año acumulados, interpuestos por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Morena y Verde Ecologista de México, respectivamente, para controvertir la retención del financiamiento público relativo a actividades específicas que corresponden a los partidos políticos, así como diversas omisiones relacionadas con dicho financiamiento y el presupuesto para gastos de operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017 atribuidas a diversas autoridades. En primer lugar, debe decirse que el Partido Verde Ecologista hace valer, entre otras, la omisión del titular del Poder Ejecutivo de contemplar en el proyecto de presupuesto general de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2017 los montos establecidos en los acuerdos CE/2016/046 y 047 de 25 de octubre del año pasado, por medio de los cuales el Consejo Estatal del Instituto Electoral aprobó el financiamiento público y el anteproyecto de su presupuesto, señalando que estos fueron modificados sustancialmente. Asimismo, se duele de la omisión del Congreso local de aprobar de manera completa dicho presupuesto. Al respecto, en el proyecto se argumenta que ese tribunal carece de competencia para conocer de la controversia únicamente en lo que respecta a la materia de impugnación consistente en las omisiones antes precisadas, pues no encuentran asidero en ninguno de los medios de impugnación competencia de este órgano jurisdiccional. En este orden de ideas, se precisa que tales omisiones quedaron plasmadas en el decreto 034 de 8 de diciembre de 2016, mediante el cual el Poder Legislativo aprobó el Presupuesto General de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre posterior, por lo que en realidad el actuar de dichas responsables no se traduce en una conducta omisiva, sino en un ajuste, adecuación o modificación realizadas al financiamiento público de los partidos políticos y al anteproyecto de presupuesto del Instituto Electoral. De modo que es válido afirmar que existe un acto concreto y determinado del cual emana la posible afectación que refiere el partido político actor, por lo que las omisiones a que alude no se configuran. Máxime que sus agravios están claramente enderezados a combatir la reducción que se realizó a los montos relacionados con los gastos de operación del Instituto autorizados en el Presupuesto General de Egresos. Así, es evidente que dicha cuestión no corresponde al ámbito de competencia de ese tribunal electoral, porque el marco constitucional y legal que regula el sistema de medios de impugnación en la materia
no prevé un supuesto jurídico de esa naturaleza, por lo cual las disposiciones que le confieren atribuciones a este órgano jurisdiccional deben ser interpretadas en forma restrictiva, lo que significa que solo puede hacer lo que la ley expresamente le autoriza. En consecuencia, se propone dejar a salvo los derechos del Partido Verde Ecologista de México para que los haga valer en la vía procedente y ante la instancia competente. Por otro lado, de la lectura de las demandas, se advierte que la pretensión de los enjuiciantes estriba en que se les paguen las cantidades relativas al financiamiento público por concepto de actividades específicas correspondientes a los meses de enero y febrero de este año. Al respecto, en el proyecto se propone desechar de plano las demandas que dieron origen a los expedientes JE 04, AP 10 y parcialmente el diverso AP 11, todos de este año, porque los medios de impugnación quedaron sin materia al haber alcanzado los actores su pretensión. Se afirma lo anterior ya que de las constancias que obran en el sumario acumulado, en particular de las documentales públicas que acompañó el Instituto Electoral a rendir sus respectivos informes circunstanciados, se aprecia que el motivo de queja que dio lugar a los presentes medios de impugnación cesaron a partir del momento en que la responsable realizó transferencias bancarias electrónicas a las cuentas que los entes políticos promoventes tienen en diversas instituciones bancarias por el concepto reclamado, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año en curso. Lo anterior porque derivado de gestiones realizadas por el mencionado instituto, encaminadas a la autorización de recursos monetarios suficientes para suministrar a los partidos políticos los montos correspondientes para que puedan desarrollar sus actividades específicas, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado autorizó una adecuación de recursos, lo que le fue informado el Instituto Electoral mediante oficio de 18 de enero del año que discurre, signado por el subsecretario de Ingresos, con fecha de recibido el 10 de febrero siguiente. En razón de lo anterior, el haber quedado colmada la pretensión de los apelantes, se propone el desechamiento de las demandas en los términos antes apuntados. Finalmente, cabe precisar que se admitió la apelación número 11/2017 para analizar el agravio que hace valer el Partido Verde Ecologista de México, consistente en la presunta omisión del Consejo Estatal de hacer cumplir los acuerdos 46 y 47, aprobados el 25 de octubre del año pasado, relativos al financiamiento público para los partidos políticos y el anteproyecto de presupuesto del propio instituto. Se propone declarar infundado el agravio, tomando en cuenta que dentro de las constancias que hablan en el sumario, se aprecian copias certificadas de diversas comunicaciones entre el Instituto Electoral responsable, el gobernador del Estado y la Secretaría de Planeación y Finanzas relacionadas con el tema que nos ocupa, las que se advierte que, contrario a lo que manifiesta el apelante, el Instituto en modo alguno ha sido omiso en intentar hacer cumplir sus propias determinaciones, ya que a través de la consejera presidenta, el secretario ejecutivo y el director ejecutivo de administración realizó una serie de gestiones que estimó pertinentes ante diferentes instancias de la administración pública estatal con el propósito de conseguir se otorgaran recursos para administrar el financiamiento público por concepto de actividades específicas, así como para ampliar su presupuesto, lo que está ampliamente acreditado en autos. Como resultado, la Autoridad Financiera Estatal realizó una adecuación al presupuesto del instituto, destinando un total de 2.303.361.28 pesos a diferentes proyectos que respaldan el financiamiento de los partidos políticos, cantidades que desglosadas por cada uno de ellos coinciden totalmente con las aprobadas en el acuerdo 046 por concepto de actividades específicas y que permitieron hacer los pagos relativos a los meses de enero, febrero y marzo de este año. Es cuanto, señores magistrados. Señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto que presento para ser tratado este día. Si no hay intervenciones, solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con gusto, señor presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Magistrado Rigoberto Reyes Mata Villanueva. Con el proyecto. Magistrado presidente Óscar Rebollero Herrera, ponente en el asunto. A favor del proyecto. Presidente, su proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio electoral 04 y acumulado se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TET AP 10/2017-3 y TE
T-AP-11 2017-3. Al diverso TE-JE 04 2017-3. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al expediente de cada uno de los medios de impugnación acumulados. Segundo, el Tribunal Electoral de Tabasco carece de competencia para conocer y resolver la controversia planteada por el Partido Verde Ecologista de México en el expediente TE-AP 11 2017-3, únicamente por la materia de impugnación y por las razones precisadas en el considerando segundo de este fallo. Tercero, se dejan a salvo los derechos del Partido Verde Ecologista de México para que posteriormente los haga valer en la vía y forma que en derecho correspondan. Cuarto, se desechan de plano las demandas que generaron los medios de impugnación identificados con las claves TE-JE 04 2017-3 y TE-AP-10 2017-3 y parcialmente el recurso de apelación TE-A-11 2017-3 por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Quinto, se vincula a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco para que en estricto cumplimiento del pago mensual de las administraciones correspondientes a las actividades específicas de los partidos políticos, conforme a lo precisado en la parte final del considerando cuarto de la presente sentencia. No se configuró la omisión atribuida al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, conforme con lo relacionado en el considerando quinto de la presente sentencia. Séptimo, se instruye al Secretario General de Acuerdos para que a la brevedad y en acatamiento a lo ordenado en el expediente SUD-GE-11-2017 comunique a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial el dictado de este fallo, anexando copia certificada del mismo. Señores magistrados, medios de comunicación y público en general, habiéndose agotado los puntos de orden del día y siendo las 12:32 del 3 de abril de 2017, doy por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco, convocada para hoy, por lo que agradezco su presencia. Que pasen buenas tardes.